A lo mejor recién te enterás, pero en las últimas horas murió Enrique Pinti, uno de los grandes de la escena nacional, un hombre que se cansó de repetir un espectáculo que lo consagró, Salsa Criolla. Casi 3000 veces hizo ese espectáculo Enrique Pinti, pero ese fue el punto saliente de su carrera. Eso es empezar por el pico máximo. En realidad, su trayectoria fue muy amplia y empezó como autor, siempre pensando en algún momento poder dar el batacazo sobre los escenarios, que era su sueño infantil. Finalmente lo logró con esa obra de su autoría, que en su momento rompió con todos los esquemas. Pinti, con su vocabulario, con su locuacidad, con su especial visión para ver la realidad, impuso un estilo que sobre todo en los 80 y 90 reventaron los teatros en Argentina y por supuesto lo posicionaron en un lugar de privilegio en la historia de la escena nacional. No estaba bien de salud Enrique Pinti y murió en las últimas horas. Así es, Guille, justamente en estas últimas horas falleció a las 3:40 de la mañana específicamente. Lo habían internado el 5 de marzo pasado en el sanatorio Otamendi. La verdad que estaba atravesando una diabetes muy avanzada y también estaba sufriendo depresión, ¿sí? Algo que se agravó durante la pandemia. Sí, justamente en unas recientes entrevistas había dicho que la primera parte de la pandemia la había transitado bien, miraba películas, estaba en su casa, pero se agravó todo en la segunda parte de la pandemia, ¿no? Se agrava su estado de depresión, ¿no? Y también justamente él tenía la idea de retomar su vida actoral el pasado octubre, cosa que no sucedió. No sucedió porque justamente tuvo que ingresar de urgencia al hospital por problemas, ¿no? con su diabetes avanzada. Había nacido el 7 de octubre de 1939. Su familia tenía un buen origen, por lo menos desde lo económico, ¿no? A tal punto que él se crió en un petit hotel en Entre Ríos y Brasil, un petit hotel de 14 habitaciones. En una infancia muy controlada, según él mismo contaba, por su familia, donde no lo dejaban mucho salir a la calle, a Pinti, y enfrente había un conventillo, él lo contaba con mucha gracia, y no lo dejaban juntarse con los chicos del conventillo, no lo dejaban cruzar la calle. Decía, bueno, para eso tenés amigos en la escuela, invítalos a casa, que es grande, tiene 14 habitaciones. Entonces invitaba a los amigos de la escuela en la casa y él decía con mucha gracia, pero eran los amigos del conventillo, eran los mismos. Después vamos a ir, por supuesto, desandando la historia de Enrique Pinti, más allá de lo que representa en la escena argentina o lo que representó en la escena argentina. Por eso hay una gran conmoción en las redes sociales también, que se han convertido en la caja de resonancia del dolor por su despedida, por su muerte, ¿no? O para despedirlo por su muerte, para decirlo de manera correcta. Claudio Cardoso está en el lugar donde se preparan para despedirlo. ¿Cómo te va, Guillermo? Buen día. Y aquí estamos en el sanatorio Otamendi. Aquí pasó los últimos 22 días. Enrique Pinti, internado, como ustedes bien lo decían, desde el pasado 5 de marzo, con una descompensación que había tenido en ese momento. Recordemos que padecía de diabetes y que ese cuadro lo tenía bastante complicado. También problemas circulatorios en la parte de las piernas que no le permitían tener un equilibrio como debía ser. Por eso las últimas veces que estuvo en el teatro con alguna obra, prácticamente estaba en un 99% sentado y solamente saludaba en el comienzo y en el final y nada más. Y también, como ustedes lo decían, un pico de depresión que había tenido en la segunda parte de la cuarentena, de la pandemia, y eso era algo que lo quejaba, entre otras cuestiones. Por eso, en el día de ayer, que se había agravado tanto su estado de salud, se pidió hacer una cadena de oración para acompañar a Enrique Pinti y lamentablemente ese deceso que muchos intuían, imaginaban por su deterioro de las últimas horas, se terminó dando en esta jornada a las 3:40 de la madrugada. Todavía no se conoce, Guillermo, a ciencia cierta cuándo lo van a velar. Dicen que a partir de mañana, todavía no está
el lugar definido, hay 3 o 4 alternativas que se están barajando, pero claro, la tristeza es tremenda, todo el ambiente artístico está escribiendo en las redes sociales cosas lindas, después de esta trayectoria de más de 50 años de Enrique Pinti junto al teatro, junto al cine, como escritor también. ¿Cómo será, Guillermo, que el pasado jueves, cuando había tenido una mejoría en su estado de salud, en estos vaivenes que tuvo de 5 de marzo a esta parte, él pidió un guión para leerlo, para ya pensar en la próxima obra?